Muy buenos días y bienvenidos a otro programa de día sábado aquí con Suma Camaña y Canal 27. Cada programa es una oportunidad para decirles cómo es que se tramita un proceso, cómo pueden realizarlo, cuál es la realidad jurídica del Departamento de La Paz y del Alto, como así también las preguntas que llegan al programa. Ya me conocen, soy Javier Reinaga, tu abogado, y estamos dispuestos a decirles la verdad. Vamos a comenzar con el sector de casos y cosas, donde vamos a hablar del secuestro. ¿Cómo se realiza? ¿Qué necesitas? ¿En cuánto tiempo puedes hacerlo? Posteriormente vamos a hablar de la cuestión de análisis legal, la compra-venta y la segunda parte de la compra-venta, porque es bastante largo y extenso el tema. En tercer lugar, el sector que más me gusta, lectura Waliki. Y en lectura Waliki vamos a hablar de lo que es la división y partición de bienes con autores nacionales que me parecen muy propicios para la materia. Y para finalizar, siempre con la ayuda de Laura Fusco, vamos a irnos con las preguntas, la pregunta del día. Así que les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Javier Reinaga, tu abogado, tanto en el TikTok como en el Facebook, y también a INTV, Canal 27. No cambie de canal, no deslice ese dedito, llame a los números en pantalla o mande mensaje para que pueda ser ayudado. Nos vamos a esta primera pausa y regresamos. Javier Reinaga, tu abogado. Tú hablas, nosotros escuchamos y la justicia responde. Te ofrecemos un servicio de calidad a través de la experiencia real de los años en juicios muy importantes como tú. Dispuestos a ayudarte con trámites civiles, familiares, derechos reales, usucapión, embargo preventivo, regularización de derecho propietario, acción reivindicatoria, asistencia familiar, divorcio, guarda, tutela, división y partición de bienes. Recuerda que Javier Reinaga se encuentra frente a la estadía de emergencia del Hospital Holandés, Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 4:30 de la tarde, en horario continuo, en Ciudad Satélite, Avenida Satélite El Alto. Contactos al 7878-1117. Javier Reinaga, tu abogado. Nuestro mayor deseo es ayudarte a cumplir tus metas para el siguiente año y los venideros. Y uno de nuestros 12 deseos es que nuestra colaboración se mantenga y crezca. Son los sinceros deseos de Javier Reinaga, tu abogado, y Laura Fusco, de su programa Suma Camaña. ¡Felices fiestas! Estás viendo Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por INTV, ahora más cerca de ti. Imagínense la felicidad de un deudor, de un acreedor, mejor dicho, de un acreedor, al saber que va a recuperar su dinero. Porque a veces el deudor se deshace de todas sus propiedades, lo vende, lo hace perder o no había tenido. Cuestión que dificulta mucho hacer justicia. Y siempre les voy a recalcar esto. El derecho es diferente a la justicia. Lo legal es diferente a lo que es lo justo. Lo legal es la aplicación de la norma. Lo justo es que se le dé a cada persona lo que le pertenece, lo que se le debe. Cuestión que es bastante, hasta a veces irritante. Es por eso que en este programa les decimos la verdad. Cómo tramitar, qué tiene que hacer, qué puede pasar para evitar ese proceso peleado para usted, para que pueda evitar lo que es un sistema judicial bastante lento en su mayoría y recuperar de la manera más rápida. Pero bueno, cuando hablamos de un secuestro, hablamos de que se está teniendo la posesión de un bien, en este caso, como han visto, una camioneta.
Dicha camioneta va a servir ¿para qué? Para rematarse. ¿Qué quiere decir esto? Va a conllevar que se haga un peritaje mediante lo que es un ingeniero y dicho ingeniero le dé valor a ese auto, a esa movilidad. Pongámosle que cueste $10,000 americanos. Se le rebaja el 20% de ese valor y rebajado se va a un primer remate. Obviamente, esto engloba que se llegue a realizar ¿qué? El peritaje, la publicación de edictos, la aprobación del peritaje previo a esa publicación de edictos, como así también un primer remate. Ahí es donde versa la diferencia en la tramitación. Pero ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene de importante para mí? ¿Cómo voy a llegar a recuperar ese dinero con ese bien? Pues aquí van las dos premisas. 1. El bien llega a rematarse para recuperar lo que es el dinero y tiene que existir un postor que se está adjudicando, es decir, entre comillas, estás comprando esa propiedad en la cual hay un doble beneficio. Tú, cuando te compras una propiedad en el remate, estás adquiriendo una compra-venta y la compra-venta más perfecta que pueda existir. Ya lo dicen autores como Moreno y también Barona de Vilar. Pero bueno, y por otro lado, el acreedor que ha hecho todo este trámite se está cobrando este monto de dinero. Pero vámonos a otra cuestión más. ¿Cuál es el otro beneficio? Imaginemos que no hay postores. Has hecho los edictos. Has hecho lo que es el correspondiente peritaje. Todo ese gasto para que no se presente nadie porque no hay nadie interesado. Y también hay que ser honestos. ¿Quién compra periódico a día de hoy? No lo ven. Entonces aquí viene otra premisa. Que tú te adjudiques esa propiedad. Y adjudicada esa propiedad, ¿qué quiere decir? Que el juez te va a dar una minuta, un testimonio, y con esa minuta y testimonio tú te vuelvas propietario. Esas son las maneras, así se debe tramitar, por lo cual, para cerrar este sector, les voy a invitar a nuestras oficinas. Javier Reinaga, tu abogado, se encuentra frente a la salida de emergencias del Hospital Holandés, esto en la Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5. Número de celular 7878-1117. 7878-1117. Y la doctora Sandra Camacho se encuentra en la ciudad de La Paz. Esto en lo que es la calle Anacocha, lado ex comedor San Calixto, oficina 982. De lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Número de celular 7772-8484. No cambie de canal, no deslice ese dedito. Quédese con nosotros, que también va a haber imágenes a lo largo del programa y esta red de cómo hemos elaborado una campaña navideña y hemos ayudado a diferentes personas. Javier Reinaga, tu abogado. Tú hablas, nosotros escuchamos y la justicia responde. Te ofrecemos un servicio de calidad a través de la experiencia real de los años en juicios muy importantes como tú. Dispuestos a ayudarte con trámites civiles, familiares, derechos reales, usucapión, embargo preventivo, regularización de derecho propietario, acción reivindicatoria, asistencia familiar, divorcio, guarda, tutela, división y partición de bienes. Recuerda que Javier Reinaga se encuentra frente a la estadía de emergencia del Hospital Holandés, Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 4:30 de la tarde, en horario continuo, en Ciudad Satélite, Avenida Satélite El Alto. Contactos al 7878-1117. Javier Reinaga, tu abogado. Estás viendo Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por Aini TV, ahora más cerca de ti. Y continuando con más del programa,
Nos encontramos en Suma Camaña y este sector, que es importante, análisis legal. ¿Qué analizamos el día de hoy? Analizamos el contrato de compra-venta. En algún momento hemos hablado del contrato de compra-venta. ¿Qué debe realizar? ¿Qué no debe realizar? Ejemplos. Primero, verificar el derecho propietario mediante la información rápida. Segundo, realizar este documento mediante una minuta de compra-venta. Tercero, verificar que los herederos se encuentren legalmente registrados en derechos reales. Y no solo eso, los datos técnicos y personales que vamos a hablar en el programa de hoy. Suma Camaña, aquí por Canal 27, AINI TV. Pero bueno, a ver, comencemos por el principio. Primero se les ha recomendado realizar una minuta de compra-venta. Perfecto. Pero previo a eso, hay que hablar del folio real y las limitantes en datos técnicos y datos personales que pueden tener. ¿Por qué? A veces llega la situación de que llegamos a una compraventa, felices, perfecto, y resulta que ese folio real es bien antiguo, ni siquiera había sido folio real, había sido lo que es una tarjeta de propiedad, un libro foja, folio y foja. O sea, imagínense, así antiguo. Antes de que nos den lugar al trámite, debe matricularse dicho folio real. Matriculado dicho folio real, ahí vamos a ver, y es más que seguro, que van a faltar datos técnicos o datos personales. Y ya de por sí solo, el folio real es más antiguo de 5 años. Estas premisas son las que debe tomar usted en cuenta, porque cuando hablamos de compra-venta, no hablamos pues de 1,000 bolivianos, de 500, estamos hablando de 10,000 dólares, 20,000, 50,000, 100,000. Y esa inversión también tiene lo que es su pago ante el Estado. Bueno, un consejito como un camino. Verificar el derecho propietario. Verificar la actualidad de lo que es los datos técnicos y que estén completos los datos personales, así como también realizar lo que es el saneamiento. ¿Qué me refiero con saneamiento? Si el folio real es más antiguo de 5 años, la corrección de datos técnicos. Si falta algún nombre o número de carnet de identidad o estado civil del propietario, llegar a sanear con la corrección de datos personales. O si existe una esposa o esposo legalmente casado, que exista una cláusula de conformidad del cónyuge, en el cual este documento va a ser totalmente valedero. Ahí es donde hablamos de algo que sea justo y también legal. Pero no solamente esta cuestión. Estos pasos están resumidos. Deben explicarse y cada caso es diferente para cada trámite. Por eso se explica esto. Por eso es que cuando hay una reunión, debe hacerse un contrato de compra-venta, ya sea mediante la modalidad de promesa de compra-venta, que puede tener arras confirmatorias o arras penitenciarias, o directamente una minuta de compra-venta en caso de estar completo dicho documento, o en todo caso, llegar a un acuerdo previo en el cual se va a hacer una promesa de compra-venta con un término ya estipulado y bajo unas condiciones y cláusulas suspensivas ya estipuladas. Ahí se nota la diferencia de cómo el abogado debe aplicar cada asunto para su realidad jurídica. Pero aquí somos totalmente honestos y yo no me retracto de lo que digo. Y lastimosamente, derechos reales toma su tiempo. Bonito, la ley nos indica 20 días, pero no es así. La ley llega a indicarte 20 días, pero tarda 3 meses el trámite. En derechos reales, a lo mejor o a lo peor. Imagínense. Y más allá de este trámite, ¿qué pasa si se llega a judicializar? No va a tardar 2 meses, va a tardar 2 años. 8 meses a 2 años o más es la premisa para un proceso ordinario. Entonces tengamos cuidado, tomemos en cuenta estos consejos jurídicos y así también no olvide contactarse con Javier Reinaga, tu abogado, al 78 78 11 17, como así también con nuestras redes sociales. Javier Reinaga, tu abogado, tanto en el TikTok como en el Facebook, así como también Canal 27, AINI TV, que estamos dispuestos a atenderle. No cambie de canal, quédese con nosotros, no deslice ese dedito y no tenga miedo de preguntar, que estamos para responder sus situaciones jurídicas. Nos vamos con el siguiente sector.
Nuestro mayor deseo es ayudarte a cumplir tus metas para el siguiente año y los venideros. Y uno de nuestros 12 deseos es que nuestra colaboración se mantenga y crezca. Son los sinceros deseos de Javier Reinaga, tu abogado, Y Laura Fusco, de su programa Suma Camaña. ¡Felices fiestas! Estás viendo Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por Aini TV, ahora más cerca de ti. Y continuando con más del programa, luego de análisis legal y haber detallado la compra-venta en su segunda versión, en su segunda parte, el sector que más me gusta, y no voy a dar mucha vuelta porque quiero que ustedes sepan la verdad. Estamos hablando del libro de división y partición de bienes gananciales de los autores Laguna y Castro, que es muy buen libro. Y el día de hoy quiero que se responda una pregunta con este libro. ¿Qué nos dice? ¿El registro público de un bien inmueble en vigencia del matrimonio o unión libre valida el carácter ganancial del mismo? En español, si tú has comprado algo dentro del matrimonio, ¿será que es de ambas personas? Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué nos dicen? En el capítulo 4 de la presente investigación, conociendo que la calificación de bienes es el corazón del régimen de la comunidad, hemos identificado y desarrollado una serie de reglas y principios que permiten diferenciar un bien propio de otro común, entre ellas la referida al momento o época de adquisición del bien. Y lo vamos a decir en facilito. Si Javier Reinaga se ha comprado un bien estando soltero y lo ha registrado en su soltería, ese bien es solamente de Javier Reinaga. Pero si Javier Reinaga se ha llegado a casar y posteriormente ha adquirido el bien y lo ha registrado, ojo que ahí se considera un bien ganancial, es decir, de ambas partes, para beneficio de ambos, por el esfuerzo de ambos. Vámonos con esto. Este momento o época de adquisición como regla se materializa por el acuerdo de voluntades entre comprador o compradores, que es el cónyuge, y vendedor o vendedores, a través de un documento privado o en su caso público. La fecha de dicho acuerdo expresa el momento o época de adquisición. Cuando se trata de bienes inmuebles, para oponerse ante cualquier transferencia por parte de terceros, estos deben ser registrados en oficinas de derechos reales. Y esto cumple con lo que les había comentado en el sector de análisis legal y la compraventa. Si tú quieres hacer valer tu compra-venta, nada de documento público, de documento privado. Debe ser una minuta elevada a testimonio en la cual se registra derechos reales con el pago de impuestos. Ojo. Esta situación, el registro posterior a la compra, que forma parte de la realidad social del país, más allá del trámite por la erogación de recursos, no valida ni materializa el momento de adquisición de un bien, como lamentablemente se ha querido entender. Entonces, ¿qué significa esto? Que deben registrarlo sí o sí. Desde ahí se va a considerar lo que es la compra-venta. Mucho ojo. A este criterio existen diferentes sentencias constitucionales que dan a conocer por qué se aplica así. Al momento de ustedes casarse, están adquiriendo beneficios y derechos para ambos. ¿Y qué es lo que quiero acotar en este sector? 1. Cuando usted realiza división y partición de bienes, no solamente divide y parte lo bueno, sino también lo malo. Puede dividir el terreno, la casa que hayan conseguido, puede dividir la cuenta bancaria que haya sido aperturada dentro del matrimonio. Este tipo de cuestiones se dilucidan en este tipo de procesos, división y partición de bienes. No olvide que escuchó este consejo con Javier Reinaga, tu abogado, y el programa Suma Camaña. Nuestro mayor deseo es ayudarte a cumplir tus metas para el siguiente año y los venideros.
Y uno de nuestros 12 deseos es que nuestra colaboración se mantenga y crezca. Son los sinceros deseos de Javier Reinaga, tu abogado, Y Laura Fusco, de su programa Suma Camaña. ¡Felices fiestas! Estás viendo Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por Aini TV, ahora más cerca de ti. Nos encontramos con pregunta del día, respondiendo sus preguntas que llegan a las redes sociales, al medio televisivo o al número de WhatsApp. Como siempre, con la compañía de Laura Fusco, con la cual yo quedo bastante agradecido. Pero bueno, sin más preámbulos, nos vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice: en caso de que el deudor no tenga ningún bien inmueble, ¿qué se debe hacer? En este caso hablamos de un deudor. Tienes una deuda, quieres cobrar el dinero, pero resulta que había sido insolvente la persona. Vámonos a dos ejemplos. El primer ejemplo es cuando es insolvente desde el principio. Bajo esta premisa, él no ha tenido la voluntad de cancelarte en ningún momento la deuda, por lo cual puedes iniciar un proceso penal. Y este penal puede subsumirse a una estafa o a un documento criminalizado. Tengan cuidado con quién prestan y a quién prestan. Y así también, que se haya vuelto insolvente. Al haberse vuelto insolvente, vendiendo sus bienes, genera dos cuestiones. Uno, el proceso penal, y otro, el proceso civil de acción pauliana. Yo sé que mis seguidores y algunos clientes ven el programa. Acción pauliana toma su tiempo, pero al final se hace justicia y lo primero que debe hacerse es la anotación preventiva con este bien. Vamos a la siguiente pregunta, Laura. La segunda pregunta dice: doctor, buenas noches. Hay una persona que me debe dinero, pero se fue a Argentina. Tengo un documento firmado. ¿Qué puedo hacer? No importa en este tipo de casos si se va a Argentina, si se va a Brasil, Perú. La deuda es una sola y ese documento ya tiene principio de competencia. ¿Qué quiere decir? Si ha sido realizado en la ciudad de La Paz y el domicilio del demandado para ese entonces era La Paz, debe realizarse el proceso en la ciudad de La Paz. Un proceso de deuda no implica que tengas que tener a la persona delante de ti. No implica que Javier Milei tenga que traerlo desde Argentina hasta acá, no. Implica la situación de que debe procesarse, notificarse y buscar todos sus bienes. Y como siempre les digo, hay un tridente: ASFI, derechos reales y tránsito, siendo las instituciones que deben hacerse los embargos, secuestros o congelamiento de cuentas. Vámonos con la tercera pregunta, Laura. La tercera pregunta dice: ¿qué pasa si el padre nunca nos dio nada? Yo crié sola a mis hijas, ellas ya tienen 18 y 22 años, pero nunca nos ayudó. ¿Se puede demandar? Claro que sí, lo pueden demandar, pero usted como madre ya no puede demandar lo que es asistencia familiar. Ellas ya tienen la capacidad legal y la capacidad jurídica de demandar por sí solas asistencia familiar, pero más allá de los 18 años deben realizarlo de manera particular y así también demostrar que están estudiando de manera efectiva. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se hayan tomado su año sabático, que no se hayan aplazado y que sea la misma carrera, no hayan ido cambiando por si acaso. Vámonos con la última pregunta, Laura. La última pregunta dice: ¿y si no acepta asistencia familiar la mujer? Se fue por otro y abandonó el hogar. ¿Qué sucede en esos casos? Aunque no lo crean, este tipo de casos existen. No solamente es un lado de la moneda, sino aquí para que usted pueda hacer cumplir, tal vez ver a los hijos, porque esto es por las visitas más que nada, debe realizarse el proceso de ofrecimiento de asistencia familiar, en el cual también se solicita una audiencia de medidas provisionales, o mejor dicho, de fijación de asistencia familiar, las visitas, la guarda
como así también el monto a pagarse mensualmente. Ojo, que usted solicite esto implica que desde la citación con la demanda ya va a correr una asistencia, pero que también mediante la escuela de padres, les recomiendo, la escuela de padres, se realice el cumplimiento de visitas. Yo me quedo muy feliz, yo me quedo muy tranquilo. Esta gestión ha sido bastante buena para lo que es AINI-TV, para lo que es Javier Reinaga, tu abogado, y los medios que trabajan. Así que les invito a que hagan seguimiento, vean resultados, no se dejen llevar solamente por las apariencias y sigamos trabajando juntos. Este ha sido un programa más, uno de los últimos del año 2023, esperando que el 2024 sea más próspero y podamos ayudar a más personas. Hasta un siguiente programa. Cuídense mucho. Nos vemos con mi persona.